órdenes, el señor Girardi y Sandoval, sobre compras públicas sustentables, y el proyecto que establece el Día Nacional de los Humedales. Estas son las proposiciones de la presidenta, sin perjuicio las que quisieran plantear los demás senadores. ¿Se acuerdan de ese listado de 5 proyectos que les envié? Sí, Magdalena, yo le pediría a los colegas si están de acuerdo con enviar el proyecto de ley de compras públicas sustentables y el Día Nacional de los Humedales. Esto es para darle celeridad en la sala, que lo podamos colocar en tabla para discusión. Senador Durruti. Presidenta, me parecen perfectos los dos proyectos, pero también estaba el proyecto de evaluación ambiental de las plantaciones forestales. No sé por qué no se incluyó ese proyecto, si me ayuda la Secretaría. Magdalena, ¿ya está para discusión en general y particular también el proyecto? No, está para discusión en general solamente. ¿Por la sala? Y es un proyecto, sí. Senador. Aún cuando era el artículo único, está para discusión en general. Pero podríamos proponerlo en ese contexto, que se discuta en general y pedir que se coloque en tabla, senador Durresti. Me parece, agradecería, Jimena, porque son proyectos que hemos avanzado y si la sala nos pilla, no podemos hacerlo, y sobre todo el Día Nacional de Humedales es un tema fundamental de la estrategia de humedales que tenemos, entonces me parecen bien los tres. Pero este último solo en general. Respondamos la solicitud de la Secretaría General, que es en general y particular, los dos proyectos de compras públicas sustentables más el Día Nacional de Humedales y el proyecto de ley de plantaciones. Yo propongo que igual lo incorporemos, entendiendo que no es la solicitud específica, y también que desde nuestros comités lo solicitemos para que se incorpore en la discusión en general y seguir la tramitación. ¿Les parece? Perfecto. Muy bien, Presidenta. Adoptamos el acuerdo. Muchas gracias. Integrado también la ministra de Medio Ambiente. Bienvenida, ministra. Ya iniciamos la sesión. Bueno, hoy día es un día importante, el Día Nacional del Agua. Tenemos grandes desafíos como país, desde la reforma del Código de Agua, la Convención Constitucional. Yo creo que va a tener un debate bien interesante y espero que con los mejores resultados. Y la ley de cambio climático también nos lleva a esta conversación con bastante el tema del déficit hídrico, el fenómeno de sequía, ha sido una de las expresiones del cambio climático. Así que solo hacer esa reflexión y espero también que se garantice como un derecho humano fundamental el acceso al agua, terminar con la lógica de los camiones aljibe y que podamos al menos dar certeza jurídica en ese aspecto. Así que bienvenidos, bienvenidas. Y continuamos entonces con la Jimena. De indicaciones. Senador Sandoval, bienvenido. Sí, Está reemplazando al senador Durán. Sí, bueno, y he hecho harto de menos la comisión. Un saludo cariñoso a todos los miembros ahí que vemos permanentemente. Un abrazo muy grande. Y lo otro, no, efectivamente en este marco, Jimena, en realidad este tema del agua no es solamente un problema en las zonas donde tenemos déficit de precipitación, en la zona centro-norte de nuestro país. De repente también a veces la acción pública se hace necesario también entender de que hay lugares, por ejemplo, que parece de perogrullo que tengamos algunas dificultades. Tú como miembro, como gente también de la región, sabemos lo que está pasando en todo el litoral. Y cómo es posible, ¿no es cierto?, que en Aysén, en Guaiteca, en las Islas Huicha, no tengamos agua potable en las comunidades, ¿te fijas? A pesar de la cantidad de precipitaciones que tenemos, pero a veces existen estas contradicciones, y lo que falta ahí efectivamente es una acción más decidida del Estado en entender la construcción de la infraestructura, porque hay lugares que no tienen por problemas de déficit, hay otros que no tienen porque falta de inversión pública.
sería bueno a lo mejor, Jimena, si te parece, requerir a través de la comisión una información pormenorizada de los planes que se están desarrollando en la región de Aysén para el suministro de los temas de agua potable en las comunidades costeras de nuestra región, si te parece. Pues, nosotros podríamos hacerlo directamente, pero ya que estamos en medio ambiente y estamos también en el Día del Agua, me parece a lo mejor relevante dar ese valor a las comunidades del litoral de nuestra región de Aysén que Okay. tienen este producto. Gracias, senador. Si hay acuerdo de la comisión, ahí definamos bien a quienes dirigimos el oficio, porque la institucionalidad del agua también es otro de los desafíos. Entonces, yo creo que a lo menos en obras públicas, Dirección General de Agua, Dirección de Obras Hidráulicas, que es la encargada de los sistemas de agua Gobierno potable. regional por los temas de los proyectos. ¿Mm? Bien. Entonces tomamos el acuerdo y le informamos a la Secretaría a quienes vamos a dirigir el oficio respecto a información de la situación del suministro de agua en el litoral de Aysén y otras localidades. ¿Algo más en la cuenta? Alfonso está parando el dedito. Al senador Durresti, que me parecía congelado. Sí, Presidenta, dos cosas. Absolutamente de acuerdo con el oficio del senador Sandoval, y cuando desde la comisión es mucho más institucional. Además, un tema, no obstante ser ustedes dos senadores de ahí de la zona, es algo que afecta, y todo el respaldo. Dos cosas. Me informaban internamente que sería bueno revisar, que me dicen que el proyecto de forestal se había discutido en general, y en particular el proyecto de plantaciones forestales. Entonces, clarificar esa situación. Y dicho esas dos observaciones, Presidenta, me gustaría, digamos, no pedir un minuto de silencio, porque no me gustan los minutos de silencio, y menos virtuales. Falleció el profesor Claudio Donoso Segers, un profesor fundador del Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, un hombre destacado que lo hemos citado muchas veces en información de trabajo de nuestra comisión o de otras instancias, profesor emérito de la Universidad Austral, eh, eh, reconocido por CONAF, por distintas organizaciones ambientales en el bosque nativo. Entonces, yo lo que le pediría, Presidenta, enviarle, le puedo señalar los datos, una comunicación oficial de la comisión a su familiar o a la Universidad Austral, donde era profesor emérito, por su reconocimiento, y creo que es un correcto homenaje, digamos, a personas que han contribuido. 87 años parece que tenía Claudio, una trayectoria comprometida de investigación, de defensa del bosque nativo. Creo que quería pedirle eso, si le parece, que institucionalmente lo enviáramos como comisión. De todas maneras, senador Durresti, se acuerda entonces, y extendemos desde este espacio nuestras condolencias a toda la familia, la comunidad académica de la Universidad Austral de Chile, a la que perteneció el profesor Claudio Donoso. Lamentamos mucho su fallecimiento y que haremos llegar nuestra condolencia también. Gracias. ¿Sigue ofrecida la palabra en cuenta o pasamos? Senador Allende está pidiendo la palabra. No, Presidenta, levanté el dedo, parece que estaba muy de acuerdo con las condolencias o el mensaje que propuso nuestro expresidente, el senador Durresti, ¿no? Pero va a decirle que estaba muy de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, Magdalena, continuemos por favor con la revisión de las indicaciones, la Ley Marco de Cambio Climático. Continuamos en la página 9 del comparado, Carolina, en el artículo 14, que señala en el inciso primero del artículo 14, que señala lo siguiente: de los certificados de reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el cumplimiento de las normas de emisión podrán utilizarse certificados que acrediten la reducción, absorción o excedentes de emisiones de gases de efecto
invernaderos, obtenidas mediante la implementación de proyectos para tal efecto. Lo anterior, sujeto a que dichas reducciones o absorciones sean adicionales, medibles, verificables, permanentes y cumplan con principios de desarrollo sustentable. Partiríamos con la indicación 506 del presidente de la República, que se encuentra en la página 10, que es para agregar a continuación de la palabra proyectos la frase preferentemente en Chile. Y la indicación 507 también del presidente de la República para incorporar a continuación de la frase lo anterior, sujeto a que dichas reducciones, la expresión excedente. Enseguida la indicación 14, la indicación 503 de la honorable senadora señora Allende y señor Bianchi para sustituirlo por el siguiente. En el fondo, la sustitución consiste en que la reducción de las emisiones sean obtenidas mediante la implementación de proyectos preferentemente en Chile. Lo mismo que las indicaciones 504 y 505 de los senadores señor Durresti, señora Ordens y senador Girardi, tienen igual propósito, que las absorciones sean obtenidas mediante la implementación de proyectos en Chile para tal efecto. En estas últimas dos indicaciones, lo anterior, sujeto que dicha reducción, no, eso estaba en el artículo. Y finalmente la indicación 508 y 509 de los senadores señor Latorre, senadora Proboste y señor Navarro, para agregar antes del punto final la siguiente expresión: y provengan de proyectos y acciones que cumplan con los más altos estándares de protección ambiental y social. Estas son las indicaciones al inciso primero del artículo 14. Muchas gracias, Magdalena. Se ofrece la palabra respecto al artículo 14. Presidenta. Senadora Allende. Yo creo que este artículo habla de las compensaciones y el mercado de carbono, entiendo que eso es lo que estamos discutiendo, hay que verlo bien. Es muy, muy fundamental porque nosotros tenemos que tener garantías que no se vaya a realizar en un mercado de compensaciones, por ejemplo, como a lo mejor algunos sectores forestales pueden estar muy interesados con pinos y eucaliptos, porque por lo menos la experiencia que tuvimos hasta hace muy poco, esto es lo que terminó beneficiando a ciertas empresas forestales con el famoso decreto 701. Pero además creo que es muy importante que haya líneas de base previas. Nosotros no podemos evitar lo que ocurrió debemos evitar que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió con Quintero y Puchuncaví. Hay ciertos fundamentos, por decirlo así, incluso que se sobredimensionaron algunos emisiones para después aparecer reducciones bueno, ahí se generó todo un tema que por eso que es muy, muy importante. Yo diría que la mesa técnica o nosotros mismos con los asesores le siguiéramos dando una vuelta a este mecanismo, porque lo que yo creo que nos debe animar a todos, y creo que así es que lo que no queremos es ciertos abusos. Lo que queremos es que esto sea real, lo que queremos es que esto efectivamente sea un instrumento eficaz para poder hacer compensaciones, y hay que tener mucho cuidado entonces con el mercado de carbono, porque a mí por lo menos me entraría como muchas dudas si esto lo que hace va a ser terminar beneficiando a ciertas empresas forestales que su mayor interés es poner pino y eucalipto. Yo no creo que eso sea la mejor forma de compensar. Y creo que si no hay términos de referencias claros, que la ciudadanía los conozca, que las ONG ambientales los conozcan, no damos esa transparencia tan necesaria y esa credibilidad que tiene que ser tan necesaria. Entonces, para mí, por lo menos, yo pedí una discusión más de fondo sobre este tema. Gracias, senadora Allende. Sigue ofrecida la palabra y vamos tomando ahí algún acuerdo.
Presidenta, Ministra. muchas gracias. Bueno, Presidenta, primero saludarla y por su intermedio también saludar a los senadores y senadoras presentes, a Pilar Moraga del CR2, a la Secretaría Maiza Roja. Senador Sandoval, un especial saludo, un gusto tenerlo nuevamente en esta comisión. Oiga, señalar que como muy bien se estableció que este artículo 14 corresponde a los certificados de reducción, absorción de excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero para el cumplimiento de las normativas. El mercado de carbono ha sido una de las herramientas más efectivas justamente para acelerar la reducción de emisiones y las transformaciones de los sistemas. Y, como muy bien señalaba, ¿verdad?, la senadora Allende, tiene que ser usado correctamente, adecuadamente, de manera de poder obtener los objetivos que se han planteado. Señalar que por eso, y eso es muy relevante, en particular a la temática que ha mencionado, hoy día se establece la obligación de tener líneas de base, así como también dar cumplimiento a los criterios que fueron establecidos en la NDC para el manejo y bosque sustentable. Por lo tanto, cualquier herramienta de certificado que se utilice debe dar cumplimiento a toda esta normativa. En relación al artículo 14, se trabajó por parte de la mesa técnica con el CR2 y todos los asesores para proceder, digamos, en este artículo. Y justamente se alcanza ahí un acuerdo de la mesa técnica que si la comisión lo puede ver, no sé si lo pueden poner en la comisión, en torno a una redacción para este artículo, para que quede consistente y adecuado y dé seguridad a todos los actores en esta materia. No sé si Pedro Pablo lo puede poner o... Este es la propuesta de la mesa técnica a esta mesa en relación al artículo 14, ¿verdad? De los certificados de reducción o absorción, se elimina la palabra excedentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Para el cumplimiento de las normas de emisión podrán utilizarse certificados que acrediten la reducción o absorción de emisiones de gases de efecto invernadero obtenidas mediante la implementación de proyectos. Se le agrega la palabra preferentemente en Chile para tal efecto. Lo anterior sujeto a las dichas reducciones o absorciones sean adicionales, medibles, verificables, permanentes y cumplan con los principios de desarrollo sustentable. Esto es algo que hacía mención la senadora Allende, ¿verdad? Que justamente no se pueden usar para secar un bosque o un ecosistema, etc. Entonces, aquí yo varios puntos que hace referencia esta propuesta de la mesa técnica a la comisión en esta variable, ¿verdad? Esto establece que se recomienda entonces aprobar con esta propuesta las indicadoras de la senadora Allende, la indicación 503 de la senadora Allende y el senador Bianchi, y la 506 del Ejecutivo, que requiere que los certificados se refieran a reducción o absorción de proyectos realizados preferentemente en Chile. Esto es, digamos, es acentuar una temática. Estos certificados se pueden usar afuera o en Chile. Aquí ponemos especialmente que sean preferentemente en Chile, pero sin eliminar la posibilidad de que sean afuera, porque esto iría contrario a todos los tratados internacionales de cooperación y podría dejar a Chile fuera de financiamiento para la acción climática, y sabemos que nuestro país lo requiere de manera importante. Entonces se establece dos cosas muy relevantes. Uno, que se elimina la palabra excedente, y esto lo vamos a ver como una propuesta de la mesa técnica para el conjunto de otros artículos que vamos a ver más adelante, y tiene relación porque es básicamente redundante el tema de excedente, y por lo tanto que sea reducción o absorción de emisiones, queda más claro que este es justamente ¿verdad?, el foco, y que sea preferentemente en Chile, es tratar de dirigir los proyectos para que sean preferentemente en nuestro país. Como sabemos, los gases de efecto invernadero no son contaminantes de vía corta que quedan en el lugar donde se generan, sino que son a nivel global, y por lo tanto permite y establece como
señala el Acuerdo de París la necesidad de formar parte también de un conglomerado mundial para la reducción del cambio climático y establecer justamente esta medida. Es importante que estemos abiertos al mundo, de otra manera se podría ver en contrario a lo establecido en el Acuerdo de París. Pero sí darle un foco y tratar de incentivar los proyectos de reducción preferentemente local, dado también el impacto positivo que tienen en otras temáticas como son los contaminantes de vida corta que hemos visto también en esta comisión. Por lo tanto, la propuesta de la mesa técnica recomienda rechazar las indicaciones 504 y 505 que establecían que estos certificados fueran para proyectos exclusivamente en Chile, sino que se deja como preferentemente en Chile, de manera de poner este foco sin dejarnos fuera de los acuerdos de cooperación internacional y de financiamiento que se establecen. Y adicionalmente, ¿verdad?, establece un tema que es muy relevante, que establece que todos los certificados requieren que cumplan los más altos estándares de protección ambiental y social, ya que el articulado contempla que las reducciones deben ser adicionales, medibles, verificables y permanentes, que corresponden justamente a los requisitos internacionales y las mejores prácticas en esta materia. Asimismo, señala que deben cumplir, como señalaba, los principios del desarrollo sustentable, donde se incluyen los aspectos ambientales, sociales y económicos, tal como también lo dejamos establecido en la NDC, y asegura lo que ha señalado la senadora Allende, ¿verdad?, de la relevancia que estos proyectos den cumplimiento justamente a estos criterios de sustentabilidad establecidos, así como las líneas bases que son parte de los requerimientos de que sean adicionales, medibles, verificables y permanentes. Ahí se establece justamente que se habla sobre una línea base. Gracias, ministra. Le voy a dar la palabra al CR2. No sé si va a intervenir Pilar o Maisa. Gracias, presidenta. Voy a intervenir yo, Andrea Rudnick, parte del equipo del CR2. Andrea Rudnick, bienvenida. Gracias. Un saludo también a todas las senadoras y senadoras. Como complemento, bueno, discutimos en la mesa técnica que este artículo tiene que ver con los mercados que operan en el contexto del Acuerdo de París. Aquí es importante mencionar que en el Acuerdo de París todavía está pendiente el término de la negociación del artículo 6, que regula los mercados del carbono. Eso todavía no se ha terminado la negociación, no está en el libro de reglas, por lo tanto aún tenemos pendiente esa negociación que va a continuar en Glasgow en noviembre en la COP26, por lo tanto aún no está operando el mercado del carbono internacional. Y lo que discutimos es que, bueno, la política internacional de Chile con respecto a los mercados de carbono es que Chile ha estado siempre abierto a los mercados del carbono y, de hecho, en el marco del protocolo de Kioto, Chile fue muy beneficiado producto de este mercado del carbono al atraer muchas inversiones extranjeras que derivaron en proyectos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, ¿sí? Sí, ¿Qué proyectos en particular? Perdona, proyectos, presidenta. por ejemplo, de energías renovables, proyectos de reemplazo de combustibles fósiles por otros tipos de combustibles. Y en este caso, determinarse la negociación del artículo 6 del Acuerdo de París, que regularía, por ejemplo, la doble contabilidad. Importante recordar que todos los países del mundo tienen metas de reducción de emisiones. Por lo tanto, tenemos que evitar a toda costa que exista una doble contabilidad de la reducción de emisiones de estos proyectos. Es decir, que una doble contabilidad ocurriría cuando un país que vende su reducción de emisiones y el país que compra esa reducción de emisiones, ambos los contabilicen en sus NDCs, en sus contribuciones nacionalmente determinadas. Eso es lo que se quiere evitar. Por lo tanto, lo que discutimos en la mesa es que es importante dejar abierta la posibilidad de continuar participando del mercado del carbono internacional, no solo por los beneficios que podría tener Chile, sino que también porque Chile podría ayudar a otros países a acelerar su reducción de emisiones y el cumplimiento de sus metas. Eso, gracias, presidenta. Muchas gracias, Andrea. Senador Durresti tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Le preguntaba a Andrea, por su intermedio, cuáles son esos proyectos. Yo creo que hay falta de transparencia y conocimiento efectivamente cómo funciona este mercado. Yo creo que hay muchas empresas, hay muchas instituciones que, sobre pretexto de una agenda verde, de lavado de imagen verde, trabajan con estos mercados de carbono. Yo tengo una muy mala opinión, por no decir mala, una pésima opinión del FSC, por ejemplo, estas certificadoras de sustentabilidad de plantaciones forestales. Creo que es un saludo a la bandera, y que no hacen un trabajo adecuado para el objetivo. Entonces, me gustaría tener más claridad por parte del Ministerio y del CR2, cómo ha operado, qué proyectos son. eh, eh, Recordemos que energía renovable, ministra, usted que está ahí presente, nos vendían que la central hidroeléctrica San Pedro era energía renovable. Represar un río hasta Hidroaicén nos señalaban que era energía renovable. Entonces yo quiero saber a ciencia cierta cuáles son esos proyectos, porque con este lavado de imagen verde en este mercado de carbono cabe de todo. Entonces, para votarlo me gustaría tener esa claridad, Presidenta, con listado preciso de cuáles son los proyectos que señalaba Andrea. ¿Dónde, cuándo, quiénes, qué empresa? Si me permite responder, Presidenta, muy brevemente. Tiene la palabra, gracias, senador Durrés. La palabra, Andrea. Presidenta, que pensaba decir algo, a ver si después Andrea responde a ambas observaciones. Ok. Andrea, luego senador Allende. Gracias, Presidenta. Senador, para Naciones Unidas el tema de la transparencia es, por supuesto, muy relevante. Desde Naciones Unidas existe una Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que es el mecanismo a través del cual Chile participó en el marco del Protocolo de Kioto. Todos los proyectos, hay un ciclo de desarrollo de proyectos muy riguroso, muy robusto, está todo publicado en el sitio web de Naciones Unidas. Yo les puedo hacer llegar los vínculos donde están además publicados todos los proyectos chilenos que han participado, que son alrededor de 100 proyectos chilenos los que han participado en este sistema. Y existe un sistema muy riguroso. Podemos hacer una comparación con nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental, donde los proyectos en definitiva presentan el proyecto a Naciones Unidas, hay auditores externos que revisan el proyecto, que se cumpla con las metodologías con las que están establecidas en Naciones Unidas, hay metodologías hay categorías de proyectos que pueden postular solamente, no puede postular cualquier proyecto, sino que se tiene que cumplir con una categoría y con una metodología de proyecto, y luego estos proyectos, bueno, son auditados durante todo el ciclo del proyecto, desde su diseño, su implementación e incluso su monitoreo. Por lo tanto, está todo disponible, es bien robusto, y estos proyectos tienen que cumplir con principios de desarrollo sostenible. Por lo tanto, son bastantes las exigencias para estos proyectos de cumplir. Yo les puedo hacer llegar la información completa y el listado de proyectos de completos chilenos que se tramitaron bajo el mecanismo de desarrollo limpio de Naciones Unidas. Gracias, Andrea. Ahí le pido que por favor lo haga llegar a la Secretaría para que lo distribuya al resto de los senadores y senadoras. La senadora Allende había pedido la palabra. Voy a insistir en que es bien importante que ojalá quede legalmente establecidas las líneas de base. Eso es número 1. Número 2, ¿qué garantías tengo yo? Que la ministra, que me aprovecho por cierto de saludar, y a Pilar también, como me integré más tarde, estaba atrasada, no saludé, pero ahora por favor, perdónenme, pido mis excusas y saludo a todos y todas nuestras invitadas y por cierto a los colegas. Quiero decirle que es bien importante entonces no solo establecer legalmente la línea de base, sino que también le pregunto a la ministra, ¿qué garantías yo tengo, por ejemplo, que no se va a permitir que empresas forestales pongan los pinos de eucalipto como una forma de compensación? ¿Cómo tengo yo certeza de que? Y lo tercero, todavía el artículo 6 del Acuerdo de París, que tiene que ver justamente con el mercado de carbono, no ha sido aprobado. Entonces, ¿yo qué garantías también tengo que una empresa decide comprar o sea, establecer una compensación en otro lugar, digamos, y con eso le permite teóricamente seguir haciéndolo mal como lo está haciendo acá en Chile? Entonces,
Es un tema muy delicado, por eso yo pedí que ojalá le demos una vuelta mayor. Por lo menos yo siento que no me siento hasta ahora convencida completamente de los argumentos que se entregan, porque quiero tener certezas. Yo creo que todo esto, el mercado, digamos, de carbono, es algo que ya está, va a quedarse, no hay ninguna duda, pero otra cosa es cómo lo hacemos muy transparente, un buen instrumento, no un abuso, no que ocurra lo que nos ocurrió con el plan de contaminación Quintero Puchuncaví, donde a lo mejor algunas sobre representaron las cifras para después aparecer reduciendo algo, no sé. Yo creo que esto es bien delicado. Tampoco, vuelvo a insistir, tengo garantía entonces que no va a ser aplicado de una manera que no es lo que buscamos. Incluso la alusión al desarrollo sustentable, o sostenible, es como media abstracta, porque en concreto, ¿qué estamos hablando? Porque hemos visto que no necesariamente los desarrollos son desarrollos sustentables, sostenibles, y eso es algo que se habla, pero otra cosa es en concreto que se cumplan. Entonces, yo creo que por lo menos yo soy partidaria de que me gustaría darle más vuelta a esto. Gracias, senadora Allende. Yo igual comparto la visión de la senadora, porque estamos hablando de compensaciones, de mercado de carbono, y lo que estamos hablando es un nuevo tipo de mercado. ¿Ah? Y evidentemente que tiene que estar, yo creo, estoy de acuerdo en la redacción y la propuesta de la mesa técnica. Sí, yo creo que lo que queremos es tener certeza de que efectivamente se respete el principio de sustentabilidad, que se tenga claridad respecto de las líneas base y que al final del día no ocurra como el ejemplo que se ha dado, que terminemos llenos de plantaciones exóticas en la lógica de compensaciones, el mercado de carbono, y no patrocinando o promoviendo, mejor dicho, especies nativas. Y yo creo que ejemplos pueden existir varios, y ahí tenemos eso, o votamos ahora. Yo soy de la idea de solicitar a la mesa técnica que sigamos trabajando para asegurar y tener la certeza de que el mecanismo efectivamente va a estar basado en los principios de sustentabilidad. Y el tema de los excedentes, yo entiendo, una de nuestras indicaciones también que presentamos es porque no, como concepto tampoco está instalado en el ámbito internacional, y me parece que fue una buena propuesta, preferentemente en Chile. Pues a mí sí me interesa que ojalá las compensaciones ocurran, los proyectos se expresen en el territorio nacional. Pero entiendo el argumento ahí de la mesa y me parece que al menos haber puesto preferentemente soluciona ese tema. Pero la consulta y la propuesta de la senadora Allende tiene que ver con ya con el mercado en sí mismo y cómo va a operar y los reglamentos, no sé. Lo dejo en la mesa. Senadora. Ministra. Muchas gracias. Quizás poder aportar a la discusión de esta mesa con algunos antecedentes. Primero, señalar que el mercado del carbono no es algo nuevo, como señalaba muy bien Andrea Rudnick. Existe desde, ¿verdad?, el protocolo de Kioto, que se ha implementado y ya está aprobado en el Acuerdo de París. El artículo 6 forma parte del Acuerdo de París, todos lo firmamos, y es tener justamente este mercado de carbono. Lo que está en discusión hoy día en el Acuerdo de París es el tema del reglamento, y está directamente ligado al financiamiento que tienen que hacer cada vez que se utilice el mercado de carbono, particularmente a los países, a temáticas que tengan que ver adaptación, cuando lo realizan de manera multilateral, un mercado común, o cuando lo realizan de manera bilateral, lo que es el artículo 6.2, 6.4. Sin ir más en referencia, no es la existencia de los mercados de carbono, que ya está establecido en el Acuerdo de París, sino que un tema del aporte al financiamiento y evitar la doble contabilidad, como muy bien señalaba también Andrea en su exposición. Fruto de, digamos, del aprendizaje realizado en el protocolo de Kioto, y existen hoy día mercados de carbono muy bueno, y se ha demostrado que ha sido una herramienta tremendamente eficiente. De hecho, Europa tiene un mercado de carbono tremendamente eficiente que funciona de excelente manera, y lo que estamos tratando de hacer justamente es de tomar los aprendizajes realizados en este mercado de carbono para poder formar parte de un mercado de carbono
global también, así como nosotros en Chile, ya que acelera justamente la acción climática y tiene efectos tremendamente positivos en términos de medio ambiente. En relación a las solicitudes realizadas por la senadora Allende, quien saludo, creo que son muy pertinentes y yo creo que es importante, digamos, ir a cada una de ellas. En relación a las líneas de base que señala, que efectivamente es una necesidad, esto se recoge justamente esta mejora que ella dice, ¿cómo puedo asegurar que lo quedan en la ley? Si bien no puedo dejar la línea de base misma en la ley, porque la línea de base por definición va cambiando, porque en la medida que vamos teniendo, ¿verdad?, más acción climática va cambiando, sobre el cual aporta determinado proyecto, ¿verdad? Pero lo que sí establece y queda en la ley, porque queda en la ley, es que para usar estos, digamos, certificados, para poder entregar un certificado que permita usar el mercado de carbono, todos los aportes tienen que ser adicionales, medibles, verificables y permanentes. Eso establece que son adicionales con respecto a la línea de base, porque si no tenés cómo certificar y eso no cumpliría los nuevos requerimientos internacionales que hay en la materia, que verdad que tienen que ser adicionales a una línea de base, y eso queda ya en la ley, que tengan que ser medibles, como muy bien señaló Andrea, también verificables, y aquí están los órganos internacionales que los verifican y tienen que ser además reducciones permanentes, no puede ser por un tiempo porque para poder acceder tienes que quedar de manera permanente. Segundo, establece un tema muy importante, que deben estos proyectos, a diferencia de que, como se hacía antes, deben cumplir los principios del desarrollo sustentable, que ha establecido eso también en la ley, y por eso es muy importante en este artículo, ¿verdad?, que esto que se señala, porque no solamente deben cumplir los aspectos ambientales, en el caso de un bosque, ¿verdad?, de monocultivo que no esté realizándose bajo criterios de sustentabilidad, efectivamente esto no lo cumpliría, pero además criterios sociales y económicos, y esto también es importante porque tiene consideraciones también de estos proyectos con las comunidades locales y el impacto social con las comunidades locales y la participación en esto. Entonces, ahí es un estándar muy alto que queda establecido en la propia legislación para la utilización de estos bonos. Adicionalmente, y creo que esto es un tema importante, la mesa técnica propone, y nosotros estamos de acuerdo con la propuesta de la mesa técnica, de rechazar o abstenerse de la indicación del Ejecutivo en la parte que habla de excedentes. ¿Y por qué hablamos de eso? Porque lo que señala la senadora Allende es muy cierto, ¿verdad? Que pasó en el caso de Quintero, que basta de que pongan un nivel de la norma tal que genere puramente fácilmente los excedentes para que todos se quieran sumar a algo que realmente no necesariamente genera una reducción de emisiones. Y por eso concordamos y estamos de acuerdo de eliminar este tema, ¿verdad?, de los excedentes, y que quede que los certificados tienen que ser de reducción o absorción de gases de efecto invernadero. Contarles que toda la página, digamos, de información, como muy bien se señala, de estos proyectos, hoy día, y cumpliendo estos criterios, que deben ser criterios que son los criterios los más altos, criterios internacionales en la materia, es pública y se encuentra justamente, ¿verdad?, en la página web de las Naciones Unidas y puede ser reclamada por cualquiera que, en caso de aprobarse esta ley, no esté dando cumplimiento a esto. Y por eso es importante que, digamos, aprobemos esta ley justamente para establecer estos estándares de sustentabilidad, estos estándares de que todos los aportes sean medibles, permanentes, certificables y, como muy bien señalaba, no solamente durante la construcción del proyecto, sino que después en el tiempo, en la reducción de estas emisiones. Y dado las características que tiene nuestro país, esto permitiría no solamente proyectos a realizarse en Chile, que nos permitirán reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de manera bastante más acelerada de que si no tengamos este mercado de carbono funcionando, sino que además contribuye al aporte de reducción de emisiones de otros países, siempre dando cumplimiento a lo que establecimos, ¿verdad?, que establece en esta ley. Por eso esta ley tan importante de los criterios verificables, adicionales y permanentes de sustentabilidad de los proyectos que puedan tener este certificado, Presidenta. Gracias, ministra.
Que yo creo que hay varios temas. El tema de la nomenclatura, de reducción o absorción, va en la línea de la terminología del Acuerdo de París. Por eso nosotros entendemos el tema de los excedentes. Yo por eso digo, era parte de las indicaciones nuestras que sea solo en Chile los proyectos, pero entiendo el contexto y por eso en esa materia estamos de acuerdo. Y que me quiero hacer cargo de lo que plantea la senadora Allende. La mesa ha hecho una propuesta, pero acá el tema tiene que ver con la certeza, porque al final del día es si en este mercado de carbono monocultivo tienen cabida, sí o no, y si tienen, bajo qué condiciones, dónde está la certeza. Yo entiendo que por ahí va la duda de la senadora Allende. A ver, no sé si sirve o no sirve, pero sí, Presidenta, a ver si sirve o no sirve para en esta seguridad digamos, de establecer esto, en los criterios donde aquí se especifica expresamente en este artículo, ¿verdad?, que deban cumplir los principios de desarrollo sustentable. Esos además fueron establecidos en la NDC. Por lo tanto, cualquier proyecto que se realice que no cumpla con estos principios no cabe dentro de estos proyectos a usar certificados de reducción de emisiones. Por lo tanto, si hay un proyecto de bosque monocultivo que no es sustentable, evidentemente no da cumplimiento y no puede estar incluido en esos criterios. Pero no solamente eso, sino que además existen criterios sociales que también se establecen dentro de los criterios, ¿verdad?, de desarrollo sostenible, que si el proyecto no los cumple, aunque sea digamos, todo hecho con bosque nativo, etcétera, etcétera, si no los cumple tampoco puede incluirse en este. Entonces, mucho más exigente aún que el hecho, digamos, solo de ser monocultivo o no monocultivo, que claramente un bosque monocultivo que no cumple un criterio de sustentabilidad, ¿verdad?, no puede utilizar estos certificados. Y por eso la importancia de dejarlo establecido aquí, como muy bien, ¿verdad?, señala la mesa técnica. Gracias, ministra. ¿Está? Senadora Allende, ¿no? A ver, lo que yo me alegro que la ministra recoja, digamos, esto de que tenemos que evitar abusos o situaciones que hemos vivido, ¿no? Y que reconozco que efectivamente compartimos lo que ocurrió en Quintero Puchuncaví. Creo que es un tema muy importante. Cuando hablamos de que la línea de base tiene que la obligación legal de hacerla, es simplemente a que haya esto, de que tiene que hacerse como parte previa para poder usar el mercado de carbono, tener la certeza. No es que voy a fijar la línea de base porque obviamente va cambiando, en fin, pero que tiene que hacerse previamente antes de usar el mercado de carbono. Eso es lo primero. Y después porque sería interesante conocer los principios de la NDC, cómo se conjugan con el desarrollo sustentable, porque pudiera darse situaciones en las cuales no necesariamente son así. Por ejemplo, hasta hace poco estábamos autorizados, esto lo vimos en algún momento, por ejemplo, terminar con, o sea, sustituir plantaciones de bosques nativos para poder ampliar, ¿se acuerda que lo habíamos visto hace poco? Para que esto siguiera, para poder simplemente permitir de que se pudiera hacer producción agrícola. Entonces, con ese pretexto se podía perfectamente terminar con ciertos bosques, digamos, que supuestamente están cumpliendo con lo que nos proponemos, que es de alguna manera ayudarnos justamente a los efectos de gases invernadero. Entonces, a mí me gustaría conocer más cómo opera efectivamente estos principios de la NDC y con el desarrollo sustentable, sostenible. Y porque lo que yo decía, hace poco se podía permitir arrasar con bosques nativos para hacer mayor plantación agrícola. ¿Qué garantías tengo yo entonces? Eso es lo que me gustaría a mí saber. Por eso que yo propongo que esto le demos una vuelta. No creo que sea tan grave dejarlo. En principio, la redacción que ha recogido la mesa técnica está bien, recoge algunas de las inquietudes, pero sigo teniendo otras que tal vez pudiésemos profundizarlas un poquito para garantizarlas plenamente. A mí no me gustaría que el día de mañana incluso se empiece a
aceptar que se haga una compra internacional en un país X que después me permita a la empresa acá seguir, digamos, emitiendo o en lo que se llamaría esta compensación en el mercado de carbono. Entonces hay que tener mucho cuidado porque no podemos nosotros en ese sentido terminar siendo, no haberlo previsto de antemano y terminamos dando un instrumento que pudiera ser mal aplicado. Esa es la verdad. Gracias, senadora Allende. Entonces les propongo y les solicita, ¿ministra está pidiendo la palabra? No, solamente como para contestar dos cosas a la senadora Allende que pueda también entregarse, digamos, aportar en esto. Dos cosas. Uno, cuando hablo de criterios de sustentabilidad están establecidos, ¿verdad?, en la ANS y incorpora temáticas tan importantes, por ejemplo, incluso con las comunidades locales que tienen que tener la posibilidad de recolectar todos los productos que requieren dentro de cualquier sistema de bosque, temas de justamente biodiversidad en los bosques y una serie de temáticas de ese punto. Está prohibido ya en Chile por ley el reemplazo de bosque nativo por otra actividad. Pero lo que quiero destacar en particular es la importancia de este mercado de carbono que, como digo, está aprobado en el Acuerdo de París, no está en discusión esto, lo que está en discusión, para que tengamos más claridad, es justamente el mecanismo que evite que cualquier país tenga doble contabilidad, porque hay algunos países que desgraciadamente no entienden, y eso está muy relacionado con lo que señalaba la senadora de repente, que pasó en Quintero en el plan de descontaminación que hizo el gobierno anterior, que ponía un límite que dejaba básicamente a la empresa pudiendo emitir lo mismo, que por eso es tan importante las metas muy claras y que sean desafiantes y no dejar el tema de los excedentes, y muy importante lo que se está haciendo acá, sino que también establecer que se puede utilizar en soluciones basadas en la naturaleza, y tiene mucho que ver con el manejo sustentable de bosque nativo, senadora. ¿Por qué? Porque actualmente, ustedes saben, el bosque nativo tampoco captura de manera permanente las emisiones, va perdiendo su capacidad de captura de la medida que va envejeciendo el bosque. Por lo tanto, hacer un manejo sustentable del bosque nativo es clave para mantener su capacidad de retención también, y eso es sacar las ramas más viejas, dejar que el follaje joven digamos, se fortalezca y crezca, porque cuando está creciendo además genera mayor captura de emisiones. Por lo tanto, que es la gran dificultad que hay, que hoy día justamente hay pocos recursos para ir a manejo sustentable de bosque nativo, lo que hace que hoy día, y particularmente para muchos pequeños, digamos, tenedores de bosque nativos, sea para ellos mucho más rentable, muchas veces, desgraciadamente, cortar sus propios bosques nativos. Por eso es tan relevante que podamos tener un mercado de carbono que lleve recursos a soluciones basadas en la naturaleza, como, por ejemplo, el manejo sustentable de bosque nativo, que nos permite no solamente tener esta captura, sino que retener capacidad de captura, y que sea con capturas que claramente demostrables sobre líneas de base, y por eso nuevamente insisto, esta palabra tan importante que incorpora este artículo, de que son adicionales, medibles, adicionales sobre la línea de base, medibles, verificables y permanentes, y que esto además se ha hecho con los órganos internacionales y con la transparencia debida. Por lo tanto, creo que esto es un tema fundamental que nosotros tenemos que ser, digamos, muy estrictos y claros, y dando cumplimiento a los más altos niveles internacionales, como lo establece el articulado que ¿verdad? Sugiere la comisión técnica a esta comisión, presidenta. Gracias, ministra. Bueno, les vamos a solicitar ahí a la mesa técnica, requiere un debate más profundo. Yo les agradezco el trabajo, que en general estamos de acuerdo con la propuesta, si lo que queremos, y entendemos perfectamente el tema del mercado de carbono, pero aunque suene obvio, si no es verde, si no es basado en soluciones, o sea, es coherente con los principios de sustentabilidad, no tiene sentido. Entonces lo que queremos evitar es eso. Yo les pido que lo revisemos con todos los asesores y lleguemos
a una redacción, y quizás la redacción es la misma, pero dar la certeza de que va a operar, que no se preste para abusos. Y yo creo que eso es lo que está detrás, porque ponerlo en votación hoy día claramente no tenemos la certeza de votarlo en esa línea. Entonces pasemos por favor al artículo 15, Magdalena. Gracias. Está silenciado. Artículo 15. Artículo 15, página 17 del comparado, título 4, institucionalidad para el cambio climático. Párrafo primero de los órganos nacionales para el cambio climático. El inciso primero del artículo 15 señala lo siguiente: Ministerio del Medio Ambiente. Al Ministerio del Medio Ambiente, como Secretaría de Estado, encargada de la integridad de la política ambiental y su regulación normativa, le corresponderá colaborar con el Presidente de la República en el diseño y aplicación de políticas, planes, programas y normas en materia de cambio climático. Como tal, tiene las siguientes funciones y atribuciones. Las indicaciones 523 y 524 de los senadores señora Allende y señor Bianchi, senadores señora Orden y señor Girardi, es para agregar, luego de la expresión cambio climático, las frases respetando y promoviendo los derechos de las personas, especialmente teniendo en cuenta las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables, y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. En tanto que la indicación 525 del senador señor Durresti es para agregar, luego de las frases y normas en materia de cambio climático, lo siguiente: respetando y protegiendo los derechos de todas las personas, teniendo especial consideración a aquellas en situación de vulnerabilidad. Y finalmente, las indicaciones 526, 527 y 528 proponen eliminar la última oración, que es como tal, tiene las siguientes funciones y atribuciones. Ello es para hacerlo coherente con las proposiciones que hacen más adelante. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, Magdalena. Se le ofrece la palabra respecto a las funciones del Ministerio del Medio Ambiente. Ministra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Justamente este artículo consagra las funciones y atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente como colaborador, muchas veces una parte como encargado del diseño y aplicación de políticas, planes, programas y normas en materia de cambio climático. Esto también se trabajó intensamente por la mesa técnica, ¿verdad? Para fortalecer más aún el rol del Ministerio del Medio Ambiente como en su rol como contraparte técnica, ¿verdad? En los procesos de la elaboración y actualización de los planes, señalando que deba suscribir además todos los decretos aprobatorios de los planes sectoriales de adaptación y de los planes sectoriales de mitigación. Y eso es, digamos, bien importante, no solamente es la contraparte técnica, sino que además lo suscribe, y con esto asegurar que el Ministerio de Medio Ambiente participe, como digo, no solamente en la elaboración de esto, sino que al suscribir el decreto supone que existe una validación formal por parte del Ministerio del Medio Ambiente, lo que permite controlar que los planes cumplan con las obligaciones que establecimos tanto en la NDC como en la estrategia climática de largo plazo. Entonces eso es bien importante y eso se incorpora justamente en la letra F del plan en la propuesta que hace la mesa técnica a esta comisión. También la comisión propone, la mesa técnica propone incorporar una nueva letra G, entregando al Ministerio del Medio Ambiente la facultad de velar por la integración y coherencia de los instrumentos de gestión de cambio climático a nivel nacional, a nivel sectorial y a nivel regional. Y esto es otra cosa que hemos visto en otras discusiones, y además lo hemos discutido mucho en la estrategia climática de largo plazo,
de cómo el Ministerio de Medio Ambiente tiene un rol articulador entre estos planes que son sectoriales con los sectores, ¿verdad? Y también los planes locales, que hemos visto la importancia de establecerlos, pero que tienen que estar coordinados y ser consistentes con los planes sectoriales para alcanzar la meta que nos hemos puesto como país, tanto de carbono neutralidad como resiliencia en nuestro país en el año 2050, y por lo tanto este es un tema bastante relevante de incluir esta letra G y darle al Ministerio este rol articulador entre lo sectorial y lo local, que creemos que es muy importante, y un trabajo directamente a realizar por cada uno de los CEREMI de medio ambiente con los COREC en las distintas regiones. También se recomienda aprobar las indicaciones nuevas 532 del senador Durresti, 533 de la senadora Allende y el senador Bianchi, 534 de la senadora Órdenes y Girardi, que agrega entre las palabras absorción y de emisiones la palabra almacenamiento. Y esto, verdad, es bien importante porque, como hablábamos, las soluciones basadas en la naturaleza que queremos fortalecer, justamente tienen esta capacidad de almacenamiento de gases de efecto invernadero. Así como también la mesa técnica propone, ¿verdad?, acoger las indicaciones 535 del senador Durresti, 536 del senador Allende y Bianchi, que van en este mismo sentido de incluir la palabra almacenamiento. La mesa también recomienda rechazar las indicaciones 523, 524 y 525, que reiteran los principios que ya están consagrados en esta ley y que aprobó esta comisión, y que lo dejamos todos consagrados en los principios. Sobre un tema de ordenamiento quedó consagrado justamente ahí estos principios. Se recomienda rechazar también las indicaciones 526, 527, 28 y 29, que buscan entregar nuevas atribuciones y funciones al Ministerio del Medio Ambiente, o trasladar dichas atribuciones y funciones, ya que este proyecto constituye su propia integralidad y debe sustentarse en sí mismo, respondiendo a las necesidades de naturaleza transversal del cambio climático. Entonces, de esta manera lo deja coherente, digamos, entero, fortaleciendo fuertemente el rol del Ministerio del Medio Ambiente y dejándolo como el ente coordinador también entre las atribuciones que se tiene a nivel sectorial con las atribuciones que estamos entregando a los territorios a nivel local, de manera que todo coordinadamente nos permita alcanzar las metas establecidas en esta ley, Presidenta. Muchas gracias, ministra. ¿Me ofrece la palabra sobre este artículo? Presidenta. Senadora Allende. Que en general estamos de acuerdo con todo, pero entiendo que la letra F y G se está revisando. Eso es muy importante porque este es el tema que lo hemos estado viendo varias veces. Cómo fortalecer el rol del Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que es un tema muy crucial en esta ley de cambio climático, por eso yo por lo menos estoy por aprobar todo, y entiendo que la letra F y G está todavía por revisarse. Sería súper bueno porque yo creo que no es solo la opinión mía. Entiendo que varios académicos también sienten lo mismo, digamos, lo importante que es una participación más activa del Ministerio del Medio Ambiente en esto. Gracias, senadora Allende. Efectivamente, yo creo que hay que ver cómo le ponemos dientes también al Ministerio, sobre todo en el contexto de cambio climático. Yo entiendo cosas de forma que hay un literal nuevo, que eso es lo que al menos estaríamos de acuerdo en dejarlo pendiente, y también la letra G, que a lo que se refería la senadora Allende, pero les propongo que también revisemos la propuesta de la mesa técnica con esta salvedad de dejar pendientes los dos literales. ¿Lo leo, Presidenta? Por favor. Bueno, propone la letra F, que no había sido objeto de indicaciones. La mesa técnica propone lo siguiente: dejarlo de la siguiente manera: actuar como contraparte técnica en la elaboración y actualización de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, suscribiendo junto con la autoridad sectorial que corresponda los decretos supremos que lo aprueben. Después hay una nueva letra
una nueva letra, velar por la integración y coherencia entre los instrumentos de gestión del cambio climático a nivel nacional, sectorial y regional. Y eso sería. Y también en la letra J, acoger las indicaciones al incorporar al almacenamiento, y en la letra I y J recoge las indicaciones al incorporar almacenamiento también. Ok. Estas son las. Ya. Mi propuesta, Presidenta, era, Senadora Allende. perdón, mi propuesta era, a mí me parece bien aprobar todo dejando estas dos, porque creo que vale la pena que la técnica le siga dando una revisión. Incluso yo le digo a la ministra, ¿qué pasa? Su ministerio respectivo no presta su firma porque supuestamente no está el Ministerio del Medio Ambiente. Por eso que es como muy importante relevar el rol del Ministerio del Medio Ambiente en el sentido de que tenga una participación bien activa, porque nosotros tenemos que garantizar, porque es el ministerio especializado, no puede defender sectorialmente como sí lo va a hacer Agricultura, o como sí lo va a hacer Minería, o como sí lo va a hacer otro ministerio. Es el único que nos puede dar garantía que efectivamente tiene la mirada más integral y no tan sectorial. Entonces yo creo que, bueno, yo por lo menos estoy propuesta, Presidenta, si usted está de acuerdo, es que aprobemos todas las otras demás, que me parece bien. Algunas están sin cambio, otras con, y dejando solamente pendiente la F a G. Gracias, senadora. Ministra, tiene la palabra. Gracias por su intermedio, Presidenta. Responderle a la senadora. Justamente la mesa técnica hace esa propuesta que no estaba en ninguna indicación para fortalecer el rol del Ministerio del Medio Ambiente, porque si el Ministerio del Medio Ambiente no firma, no suscribe el plan sectorial, tanto de mitigación como de adaptación, quiere decir que no está de acuerdo. Y pasa lo mismo que pasa con todas las distintas normativas que requieren de la suscripción de algún ministerio, sencillamente no tiene validez, no es ejecutable. Eso pasa, por ejemplo, usted conoce bien el caso de repente con algunas normas ambientales que tienen que ser suscritas por el Ministerio de Salud, y que ha pasado que el Ministerio de Salud sencillamente se niega a firmar la norma porque considera que no cumple con los criterios de salud que el ministerio demanda, y al no tener la firma de salud, al estar establecido, como en este caso, ¿verdad?, la obligación de que esté suscrito, en este caso sería por el Ministerio del Medio Ambiente, sencillamente ese plan no es válido ni operable. Entonces, por eso es tan importante lo que se hace, digamos, al dejarlo establecido eso en la ley, la obligación, la facultad, no solamente la facultad, sino que también es la obligación de que un plan de adaptación y mitigación sectorial cuente con la suscripción del Ministerio del Medio Ambiente. Por lo tanto, el Ministerio del Medio Ambiente no solamente es la contraparte técnica, sino que pasa a requerirse la firma de la aprobación de el plan para que este sea valide. Eso le da una fuerza sin duda muy grande y muy importante, y creo que muy necesaria al Ministerio del Medio Ambiente, senadora. Así. ¿Estamos de acuerdo entonces? Maisa está solicitando la palabra. Sí, Pilar ya no está, así que voy a intentar explicar las cosas, pero obviamente nunca van a quedar tan bien explicadas como las explica Pilar. Quería reforzar lo que acaba de decir la ministra. La propuesta de estas dos letras efectivamente es un acuerdo de la mesa técnica, y lo que buscamos acá es dejar un texto que sea como el equilibrio, que por un lado el objetivo de la ley es que el tema de cambio climático sea transversal, y por lo tanto darle la obligación a los ministerios sectoriales que se hagan cargo de la mitigación y la adaptación, y al mismo tiempo darle las atribuciones al Ministerio de Medio Ambiente para que vele para que los sectores no hagan planes con una lógica solamente sectorial, y que el Ministerio entonces vela
porque se cumplan los principios que hemos acordado en esta ley. Eso entonces a través de la firma, y si no me equivoco, incluso hay un plazo para la firma, así que tampoco se puede quedar así como por omisión de que no avance nada porque alguien no firma nunca más, sino que hay un plazo. Y por último, en la letra G nueva, de que el Ministerio de Medio Ambiente tiene entonces esta visión más holística de cómo se debe abordar el cambio climático. Y esta entonces es la propuesta de la mesa técnica para por un lado, transversalizar la acción climática y al mismo tiempo darle la atribución al Ministerio de Medio Ambiente y la fuerza para que pueda asegurarse de que se cumpla el espíritu de la ley. Muchas gracias, Maisa. Bueno, eso es lo que queremos, tener una mirada estratégica, un rol fuerte del Ministerio y que tenga los impactos que queremos para los procesos de mitigación y adaptación. Voy a poner en votación la propuesta de la mesa técnica, dejando pendientes el literal nuevo y la letra G, que son los dos literales, porque no nos recordemos. ¿Podríamos leerla por última vez, se refiere a la Presidenta? senadora Allende. Senador Durresti. Que le decía que leámosla para ver el texto definitivo o tenerlo en pantalla, por lo menos. Pongámoslo en pantalla, le habíamos dado lectura, pero Pongámoslo pongámoslo en pantalla, por favor. Pedro Pablo, por favor. Bueno, la letra F quedaría como sigue. Actuar como contraparte técnica en la elaboración y actualización de los planes sectoriales de mitigación y adaptación, suscribiendo, junto con la autoridad sectorial que corresponda, los decretos supremos que nos aprueben. La nueva letra G, velar por la integración y coherencia entre los instrumentos de gestión del cambio climático a nivel nacional, sectorial y regional. Y en las letras en las siguientes letras se incorpora la expresión almacenamiento, como lo señalaban las indicaciones que ya se han mencionado. Ok, pongámoslo en votación, por favor. Que acá faltó el encabezado, ¿no? Ministerio de Medio Ambiente, como Secretaría de Estado, eso es lo que no está. Se pusieron solo los literales. Yo creo que ahí está la consulta, senador Durresti. Ahí está. Perfecto. Eso era, porque si no, no se ven solo los literales. En votación. Dejando pendientes los literales que acordamos. Senadora Allende. A favor. Gracias. Senador Durresti. A favor. Senador Durana. Muchas gracias. Me reincorporo, secretaria y señora presidenta. Voto a favor. Señora presidenta. Presidenta. Voto a favor. Magdalena. Gracias. Entonces, aprobada la propuesta de la mesa técnica. Con ello, se rechazan las indicaciones 523 y 524. La 525, la 526, la 527 y la 528. También se rechazan las indicaciones 529, 530 y 531. Y
y se aprueban las indicaciones 532, 533, 535, 536. Enseguida, en la página 23 está la indicación de la honorable. Página 23 del comparado. Okay. Está la indicación 535. El inciso tercero señala lo siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá la función de coordinar las propuestas y posiciones de Chile en el marco de la Convención, así como los instrumentos, protocolos y acuerdos que se adopten para su cumplimiento, asegurando la coherencia de dichas propuestas y posiciones con la política exterior que fija el presidente de la República. La indicación 513 de la senadora señora Rincón propone su eliminación. Se ofrece la palabra. Estoy ubicándome. Sí, presidenta. Ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. El artículo 15, en el inciso segundo, no tiene indicaciones. Sin embargo, la mesa técnica, en su trabajo y por dar coherencia a toda la ley y fortalecerla, propone agregar la palabra actualización en el segundo inciso, para que quede de la siguiente manera, si lo podemos poner en pantalla, señalando, dice, asimismo, el Ministerio colaborará a través de la División de Cambio Climático y sus secretarías regionales ministeriales con los órganos de la Administración del Estado a nivel nacional, regional y local en el diseño, elaboración, actualización e implementación de las medidas de mitigación y adaptación de los instrumentos de gestión del cambio climático que se establecen en la presente ley. Es una verdad que reforzar un concepto que, como saben, muchos de estos planes, se tienen que ir realizando periódicamente en el tiempo, se tienen que ir actualizando. O sea, cuando nosotros actualizamos nuestras NDC, etcétera, se tienen que ir actualizando también los planes sectoriales y los planes regionales, por lo tanto que el Ministerio también esté, no solamente cuando se hizo el plan inicial, sino que cada vez que se actualicen estos planes, Presidenta. Muchas gracias, ministra. ¿Está ahí el texto? Sí. Dijo la incorporación de la palabra actualización. ¿Algún comentario? No, está bien. Está bien, ¿verdad? Lo colocamos Sí, en muy votación bien. entonces. Por favor, Magdalena. Senadora Allende. Por favor. Senador Durresti. A favor. Senador Por favor. Durresti. A favor. Senador Duranda. A favor. Señora Presidenta. Voto a favor. Se aprueba la proposición de la mesa técnica para el inciso tercero y en consecuencia se rechaza la indicación 530 de la senadora señora Rincón. Ahora corresponde el artículo 16 relativo a las autoridades sectoriales. Texto aprobado en general, Carolina, página 23. El texto aprobado en general señala lo siguiente. Autoridades sectoriales. Las autoridades sectoriales en materia de cambio climático son aquellas que tienen competencia en aquellos sectores que representan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero o la mayor vulnerabilidad al cambio climático en el país. Esto es, los ministerios de Agricultura, Economía, Fomento y Turismo, Energía, Minería, Obras Públicas, Salud, Transportes y Telecomunicaciones, Defensa Nacional, Vivienda y Urbanismo y Medio Ambiente. Las indicaciones 538, 539, 540 de los senadores señor Durresti, señor Latorre, señora Proboste y señor Navarro, es para agregar entre las frases vivienda y urbanismo y medio ambiente la expresión
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. En tanto, la indicación 541 de los honorables senadores señora Órdenes y señor Girardi es para incorporar a continuación de la expresión medio ambiente la frase y lo que así lo establezcan en sus respectivas leyes orgánicas. ¿Me detengo aquí o sigo con el inciso segundo? Yo entiendo, Magdalena, que lo vieron en la mesa técnica y la idea es dejarlo pendiente. Sí. Sí, Presidenta, por su intermedio, efectivamente, muchas gracias, Presidenta. Efectivamente, ¿verdad? Es muy importante que esté incorporada la temática de género, el tema de la mujer, y también todo lo que tiene que ver con la mirada social del Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, como estos son transversales a todos los planes, más que un plan específico digamos, del Ministerio de la Mujer o un plan específico del Ministerio de Desarrollo Social, tienen que ser capturados en cada uno de los distintos planes sectoriales. Y es por eso que la mesa técnica está trabajando en una redacción que, recogiendo la importancia de ambos temas, se reconozca justamente la transversalidad digamos, de esas miradas en su incorporación en los distintos planes sectoriales. Así que proponemos que en el primer inciso, que es donde está viendo todavía la mesa técnica una redacción adecuada a esta materia, pudiese quedar pendiente. Entiendo que en los demás ya habría digamos, consenso en la mesa técnica en las distintas temáticas, Presidenta. Gracias, ministra. Sí, la idea es ver cómo garantizamos transversalizar algunos enfoques, particularmente género y otros, y además acoger algunas indicaciones que estaban a la vista. Entonces lo dejamos pendiente y continuamos, por favor, Magdalena. Estamos a 2 minutos sí, del cierre de la orden del día. Continuamos con el inciso segundo. Corresponderá a tales organismos, letra A, elaborar e implementar planes sectoriales de mitigación del cambio climático según corresponda conforme a lo establecido en el artículo 8º. La indicación 542 de la senadora Rincón es en el fondo para eliminar la expresión elaborar y las indicaciones 543 de los senadores señora Allende, señor Díaz, y 544 de los senadores señora Orden y señor Girardi es para agregar luego la expresión artículo 8º, la expresión y artículo 5º, letra I. Ok. Se ofrece la palabra, acá entiendo que hay una propuesta. Sí. Por su intermedio, Presidenta. Ministra. Muchas gracias. Efectivamente, como señalado aquí, la mesa técnica tiene una propuesta que propone, ¿verdad?, aprobar las indicaciones a la letra F, la indicación 548, 549, 550, 551 y 552, que incorpora justamente en la letra F una referencia al artículo 5I, estableciendo que las autoridades sectoriales deberán informar al Ministerio del Medio Ambiente sobre la elaboración e implementación de los instrumentos de gestión del cambio climático de su sector, de acuerdo a los criterios de monitoreo, reporte y verificación. También recomienda rechazar las indicaciones a la letra A, las indicaciones 542, ya que implica que el Ministerio de Medio Ambiente realice todos los planes sectoriales, lo que vimos que es distinto, ¿verdad?, que lo que se recomienda, que es que los sectores con la asistencia técnica del Ministerio de Medio Ambiente y con la suscripción, ¿verdad?, de estos por el Ministerio de Medio Ambiente los realice, así como también las indicaciones 543, 544, ya que incorporan criterios de monitoreo, reporte y verificación que se encuentran en elaboración e implementación de los planes sectoriales. Respecto a la elaboración, no corresponde, y en relación a la implementación, esto ya se considera conforme a la letra I del artículo 5. Asimismo, por las mismas razones anteriores, se recomienda rechazar las indicaciones 544, 546 y 547, estableciendo en el texto que ustedes pueden ver en pantalla
que la letra F, ¿verdad?, se debe informar anualmente al Ministerio de Medio Ambiente sobre la elaboración, actualización, como vimos anteriormente, e implementación de los instrumentos de gestión del cambio climático correspondientes a su sector, conforme a la letra I del artículo 5, que fue lo que ya vimos en esta comisión, presidente. Muchas gracias, ministra. Se ofrece la palabra. No lo colocamos en votación. Votación. Yo creo que estamos de acuerdo. Sí, hay consenso. En votación. Magdalena, por favor. Gracias, senadora Allende. A favor. Senador Durresti. Senador Durresti. A favor. Está sin micrófono, senador. A favor. No sé si se escucha. A favor. Senador Durana. A favor. Ya. Gracias. Se aprueba la propuesta de la mesa técnica. En consecuencia, quedan rechazados desde los artículos 538 a 547 y se aprueban las indicaciones 548, 549, 550 y 551 y 552. Ok. Yo entiendo que está incorporado mi voto, Magdalena, ¿verdad? Yo voto a favor. Sí, está incorporado. Ok. Entonces, yo les propongo que continuemos el día de mañana con los artículos pendientes. De acuerdo. Perfecto. Habiéndose cumplido entonces con el objeto de la sesión, esta se cierra. Que esté muy bien y gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, chao.